la clase anterior, pues, de los sistemas o técnicas de la administración pública, ¿verdad? De organización de la administración pública. En ese sentido, pues, como objeto o como fin primordial de organización de los sistemas de la administración pública, habíamos dicho que era básicamente trasladar competencias, ¿verdad? Crear entes determinados para lograr prestar un mejor servicio y alcanzar los principios de eficacia y eficiencia en la administración pública. Vimos, por ejemplo, el primer sistema o técnica, que es el de la centralización, que es el sistema o técnica que usa el organismo ejecutivo, toda vez de que hay un orden jerárquico establecido, hay unidad de mando. Vimos que una de sus ventajas era que había unidad de mando, que había un control político, que había también unidad de criterios en cuanto a procedimientos, pero las desventajas es de que ese sistema se torna ineficiente, ¿verdad? Dimos algunos ejemplos del por qué se tornaba ineficiente. Muchas veces esta concentración en la prestación de los servicios públicos hacen que los mismos no sean funcionales. Trámites demasiado engorrosos, trámites demasiado burocráticos. Sin embargo, todavía existe, puesto que el organismo ejecutivo, como ya vimos, es un órgano de carácter de línea o de grado vertical, porque en la cima está el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, directores, etcétera, etcétera. Luego vimos de que ese sistema de centralización, pues se logró crea entes con cierta independencia técnica para que presten determinados servicios, pero siempre van a estar bajo el mando de determinado ente. El ejemplo que habíamos dado anteriormente era el de, por ejemplo, lo del Departamento de Tránsito, lo de los pasaportes, en donde antes, si bien es cierto, eran dependencias del Ministerio de Gobernación, ahora todavía son dependencias del Ministerio de Gobernación, pero crean estos entes para, como decía un compañero, como sucursales, ¿verdad? Para que presten determinados servicios. Vimos, por ejemplo, lo de los registros generales de la propiedad y cómo es que se crean estos entes desconcentrados. En primer lugar, el órgano centralizado, pues, es creado por las normas, ¿verdad? Ya sea una norma de carácter constitucional y una norma de carácter ordinaria que la desarrolla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el organismo ejecutivo, ¿en dónde está regulado su funcionamiento? ¿En qué norma? Constitucional. Está normado en una norma constitucional. Sin embargo, también, ¿qué norma desarrolla las funciones y atribuciones del organismo ejecutivo? ¿O cómo se le llama a la ley ordinaria? La ley orgánica del organismo ejecutivo, licenciado. Exacto, Oscar, así es. Luego establecimos, ahora ustedes ya van a responder con propiedad, estos órganos desconcentrados son creados mediante, por lo regular, acuerdos gubernativos. Por lo regular, por un acuerdo gubernativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ilustramos, pues, de que estos se creaban por medio de también acuerdos de los consejos municipales, acuerdos, por ejemplo, del Consejo Superior Universitario. Dimos los ejemplos de los distintos centros universitarios que existen actualmente por medio de la Universidad de San Carlos y, por ejemplo, por medio de acuerdos gubernativos de organizaciones descentralizadas. Aquí quiero hacer una acotación porque lo omití en la clase anterior, pues no solamente un órgano centralizado puede trasladar esa competencia, ya vimos que la competencia puede trasladarse si la ley lo faculta por medio de la delegación,
Pero, por ejemplo, un órgano autónomo también puede crear órganos desconcentrados, ¿verdad? Porque el órgano, a pesar de que es autónomo, por ejemplo, antes solo existía la Universidad de San Carlos en Guatemala. Sin embargo, ya después ya se crearon los distintos centros universitarios. Por ejemplo, los consejos municipales, por medio de acuerdos municipales, pues trasladan parte de sus competencias, entiéndase, juez de asuntos municipales, una empresa municipal de tránsito, para crear estos entes y prestar los servicios públicos. Por ejemplo, el ordenamiento vial por medio de los famosos empresas municipales de tránsito, o por ejemplo, la facultad de administrar, por decirlo de alguna manera, justicia administrativa en el ámbito municipal. Por eso están los juzgados de asuntos municipales. ¿Quedó claro aquí? ¿Quedaron claros esos temas? Entonces, por lo regular son por acuerdos gubernativos, cuando son creados por acuerdos del gobierno en Consejo de Ministros, acuerdos ministeriales, acuerdos de los consejos municipales, acuerdos de la Universidad de San Carlos, acuerdos de las juntas de carácter descentralizado o autónomo también. ¿Estamos ahí? Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a proyectar. Me indican ustedes si ya se está. Ya se puede visualizar, licenciado. Gracias, muy amable. Qué lindo se escucha, ya se puede visualizar. Me gustan que utilicen los términos así se ven, como les digo, bien técnicos, bien preparados, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces entramos también a lo que es un órgano, un sistema, una forma de organizar los sistemas de la administración pública, que es la descentralización o autarquía, que ambos pues son sinónimos. Y pues acá siempre va a ser un sistema o técnica para organizar a la administración pública, pero acá se van a crear órganos administrativos. Ojo, la diferencia con los órganos desconcentrados es que, y también con el propio órgano centralizado, porque también eso les hice ver. Por ejemplo, el organismo ejecutivo, ¿quién lo va a representar? Pues el Procurador General de la Nación, al igual como los órganos desconcentrados. En cambio, acá en estos órganos descentralizados o descentralización o autarquía, lamento por no haber consignado la tilde en la palabra descentralización, aquí se van a crear órganos administrativos, pero aquí ya se les va a dotar personalidad jurídica propia. ¿Esto por qué? Para que puedan ellos ser sujetos de derechos y obligaciones por sí mismos. Ya van a tener una mayor decisión en cuanto a las políticas que tornen en la prestación de determinado servicio público. Van a poder celebrar sus propios contratos, van a poder contraer derechos y obligaciones. A eso es a lo que se refiere la personalidad jurídica propia. Es decir, ya no le van a preguntar al Ejecutivo cómo hay que hacerlo, sino que la propia ley les dota de esta personalidad jurídica propia para que puedan actuar dentro del ámbito jurídico, ¿sí? Cierta independencia técnica también. Pero, por ejemplo, la cuestión acá es que van a quedar siempre sujetos por lo menos a otros tipos de controles, ¿verdad? De la administración pública centralizada. Por ejemplo, siempre tienen que ir a mediar para que les aprueben su presupuesto, ¿verdad? Ya sea porque el presidente es el que nombra, también en cuanto a su nombramiento, quién es la persona que lo va a nombrar, es decir, no van a tener esa facultad de nombrar por sí mismos
no van a poder nombrar por sí mismos aquí, a sus propias autoridades, ¿verdad? Sino que van a depender, por ejemplo, de el nombramiento ya sea del presidente, Congreso de la República, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, pues, los elementos importantes que tiene la descentralización o autarquía es que van a satisfacer necesidades por lo regular de carácter local, van a tener personalidad jurídica, como ya lo indicamos, es decir, van a ser sujetos de derechos y obligaciones, y eso lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 15 del Código Civil. ¿Alguien me puede leer el artículo 15 del Código Civil, por favor? Buenas noches, Lick. El 15, ¿verdad? Sí, por favor. Con gusto. Se titula de las personas jurídicas. Son personas jurídicas, primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, y las otras autoridades creadas o reconocidas por la ley. ¿Eso qué significa? Pues que la propia norma ordinaria, la propia ley orgánica que regule determinado ente, pues básicamente va a establecer qué clase, si es una entidad descentralizada, pues ahí mismo es donde se le va a reconocer su personalidad jurídica. Por ejemplo, vamos a ver el Registro Nacional de las Personas. Algunos tratadistas consideran o estudiosos del derecho en Guatemala que el Registro Nacional de las Personas Jurídicas es un ente de carácter autónomo. Sin embargo, yo considero que el Registro Nacional de las Personas, para mí, yo no lo considero como un ente autónomo, sino que yo lo considero más bien como un ente descentralizado. ¿Tienen su ley del Registro Nacional de las Personas? La ley del Registro Nacional de las Personas. Sí, Lick. Vamos al artículo número 1, por favor. ¿Me lo puede leer? Artículo 1. Creación. Se crea el Registro Nacional de las Personas, en adelante RENAP, como una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La sede del RENAP está en la capital de la República. Sin embargo, para el cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en todos los municipios de la República. Podrá implementar unidades móviles en cualquier lugar del territorio nacional y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá en lo que establece la ley, pues ya vamos a ver ciertas características que tienen estos órganos descentralizados. Ya no solo es, por ejemplo, con los órganos desconcentrados que se les da ciertas capacidades técnicas o cierta independencia técnica, sino que acá la diferencia entre un órgano desconcentrado es que acá ya tiene personalidad jurídica propia, tiene también patrimonio propio y plena capacidad para contraer derechos y obligaciones. Si se dan cuenta, acá nos ilustra muy bien este artículo en cuanto a la prestación de servicio público. ¿Qué servicio público nos presta el Registro Nacional de las Personas, chicos? Documento de identificación, licenciado, y otro. Documento de identificación, ¿qué más? Lleva el registro de Todos los nacimientos. Ahí está en su artículo 2, chicos. Certificación de nacimiento. Certificado de matrimonio.
Certificado de función. Ujú. Pero sí, sí, así es. Por ejemplo, el RENAP es el ente encargado de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas. Ahí se van a inscribir los hechos y actos relativos al estado civil de la persona. La capacidad civil, si una persona es declarada incapaz, se inscribe en la partida de nacimiento de la persona si fue declarado incapaz por juez competente. También demás datos de identificación. El Registro Nacional de las Personas, pues, fue creado, es un órgano descentralizado con el objetivo de dotar de seguridad y certeza jurídica con relación a los hechos y actos de identidad de las personas, porque ese es uno de los principios también fundamentales sobre los cuales descansa la democracia, ¿verdad, chicos? Les voy a explicar por qué. Cuando yo explico lo que es derecho registral, no me acuerdo que en derecho registral, cuando hablamos de los registros, por ejemplo, alguien me puede decir antes dónde se regulaba lo relativo al estado civil de las personas. En las municipalidades. En la MUNI. Ajá, ¿y en qué ley se regulaba, chicos? El registro civil de las municipalidades. En los registros civiles de las municipalidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué problemas teníamos antes con estos, cuando las alcaldías tenían toda esa información del estado civil de las personas? Se apuntaban en unos libros, en unos cuadernos y se destruían, licenciado. No había seguridad ni certeza jurídica, ¿verdad, chicos? A eso es a lo que nos referimos. Muchas veces antes inscribían a personas de saber de qué parte del mundo y ya las hacían pasar como guatemaltecos. No sé si alguien que sepa más o menos del tema que nos quiera acompañar con con lo que estoy comentando. ¿Alguien? Se prestaba mucho, licenciado, en estas oportunidades en tiempos electorales a que hubieran muchos fraudes porque hasta los muertos votaban. ¿Quién está hablando? Para servir al licenciado Marco Aníbal Ramírez. Marco Aníbal, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Mira, es que a mí me gusta que me ayuden también en la clase, ¿verdad? En efecto, Marco, por eso les digo yo que la identidad de las personas es uno de los pilares fundamentales en cuanto a la democracia de los pueblos. ¿Por qué? Porque antes lo que hacían era que hasta una persona tenía 5 cédulas de vecindad. Para los que no lo saben, ese era el documento de identidad con el que nos identificábamos. Entonces, una persona podía votar en un municipio, se iba para otro y pues ahí se daban lo que eran los fraudes electorales. Tal vez no a nivel presidencial, pero por lo menos para elegir a los alcaldes, ¿verdad? Entonces, esas fueron una de las causas que motivaron, pues, junto con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a crear esta ley. Para que tuviera seguridad y certeza jurídica. Sin embargo, todavía estamos en pañales en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque antes lo que decían era, miramos aquí como dice Mario o María, pues ponerle María, hombre, ahí qué importa, decía el digitador, ¿verdad ustedes? El problema era cuando la persona iba a sacar su documento personal de identificación. No es que usted, aquí se le llama María, mira, ahí tiene la colita. Si no, tiene que hacer una rectificación de su inscripción de partida de nacimiento y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá con lo relativo al estado civil de las personas, pues se crea el Registro Nacional de las Personas, que para muchos consideran que es un ente de carácter autónomo, pero para mí es una entidad de carácter descentralizada. Y acá si ustedes ven, dice, ¿qué indica? Deberá establecer, ahorita voy con usted, Félix, deberá establecer oficinas en todos los municipios. ¿Qué significa esto? Que se lleva el servicio público. Antes, si yo quería sacar un certificado de nacimiento, yo soy de Puerto Barrios, tenía que ir a Puerto Barrios. Vamos, Félix. Licenciado, buenas noches y buenas noches
compañeros. Cuando usted dice que usted la considera descentralizada, podríamos inferir que esa descentralización proviene específicamente de las municipalidades, quienes aportaron como que todo ese andamiaje de datos para que se creara el RENAP. Gracias, Félix. No, pues fíjense que los alcaldes en su momento se molestaron. ¿Por qué? Porque ya no les iba a pagar uno por la certificación. Vamos por partes, Félix. Es un ejemplo que nos ilustra mucho las entidades descentralizadas. No, fue por ministerio de ley. Y ahora, para los 103 que están acá, les vamos ya a darles el chivo. ¿Quién crea las entidades descentralizadas? Alguien que nos quiera acompañar en esta noche. ¿O cómo es que se crean las entidades descentralizadas? Creo que es por acuerdo ministerial, licenciado. No, Marco, no es por acuerdo ministerial. Sí, yo tengo una idea más o menos. Vamos con Josué. Yo considero que, buenas noches, licenciado, yo considero que es a través de decreto legislativo. ¿Y por qué considera usted que es un decreto legislativo? Porque es a través de una ley la forma en que se crean los órganos descentralizados y el organismo legislativo es el único que puede decretar las leyes. Muy bien, por ahí vamos, Félix. Yo tengo más o menos como un concepto, Lick, pero no sé si estoy bien. No tenga pena, dígalo. Aquí usted es libre de decir lo que usted quiera, ¿oyó? Por ejemplo, cuando fue el gobierno de la UNE con el expresidente Álvaro Colón, hubieron muchos programas sociales y a raíz de ello, en el siguiente gobierno se instauró el Ministerio de Desarrollo. Entonces pudo haberse creado mediante acuerdo gubernativo, como usted bien lo dijo previamente. No sé, pienso. Muy bien, vamos a dejar a Rocío que nos... Está bien, pero ya vamos a aclarar el tema. Yo, Félix, no tenga pena. Buenas noches, licenciado. Sí, también pensaba que por medio de un acuerdo gubernativo. Pues fíjense que no, y ahorita les voy a dar el chivo. Vamos a leer nuestro artículo 134 de la Constitución. Yo parezco acá puro chef aquí con mis leyes y todo eso, ¿verdad? Por favor, vamos a leer el artículo 134 de la Constitución. Por favor, ¿alguien me lo puede leer? Artículo 134, descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Muy bien, ahí estamos. Ahora, ¿alguien me da la respuesta de cómo es que se crean las entidades descentralizadas y autónomas? Buenas noches, licenciado. A través de una iniciativa de ley en el Congreso de la República. Así es. Es necesario, exacto. Inicia con iniciativa, con todo el procedimiento, Omar, pero la respuesta más porque no nos vamos a meter al procedimiento. Bueno, pues como lo decía el compañero anterior, que es por medio de un decreto del Congreso de la República de Guatemala. Es decir, para crear un ente descentralizado o autónomo, ¿es por medio de qué? De un decreto del Congreso de la República de Guatemala. Ahora ya sabemos cómo se crean las entidades descentralizadas y autónomas. Y punto 2, ¿y qué es lo que se necesita para crear una entidad descentralizada o autónoma? Aparte de que sea por medio de un decreto.
El voto favorable de las 2/3 partes. Muy bien. ¿Y alguien sabe ahora cuánto es las 2/3 partes? Que el número, en primer lugar, ¿cuántos diputados hay actualmente en el Congreso de la República? 158. 170, Lick. 160, gracias Magalí. Son 160, pero ahí antes era 158, ¿verdad? Solo la mitad trabaja. Mire, pues hasta ahí no les sabría decir si solo la mitad, ¿verdad? Tal vez es menos, pero bueno, esos son otros 5 len. Entonces, mire, pues, ¿y cuánto es el número que se necesita ya de esos 160 para poder crear un decreto, una entidad descentralizada o autónoma? 106. 105. Son 107 votos. Sí. 107, ¿oyeron? 107. Licenciado, ¿por qué le está quitando? Por favor, no le quite. Entonces, miren, pues ya van viendo sus preguntitas de examen, ¿verdad? Por ahí viene la preguntita, ¿verdad? Puede ser, ahí le voy a ir indicando. Sí, es necesario 107 votos porque para crear estos entes, miren, no solo es crear instituciones, sino que tenemos que tener, por ejemplo, una partida presupuestaria, una fuente de ingreso, de dónde, cómo, cuándo, cómo se va a hacer. Porque si no, créame, ya casi todo el país fuera entidad gubernamental, ¿verdad? Si se pudiera, pero no. Para crear un ente descentralizado autónomo, tiene que ser por medio de un decreto, como decía nuestro estimado Omar Chacón, pues se presenta la iniciativa de ley ante dirección legislativa. Dirección legislativa, pues ya le ingresa un número, luego junta directiva, en la sesión de junta de jefes de bloques, pues deciden ponerla a conocimiento en iniciativas de ley en el Congreso en una sesión ordinaria. Luego, después de esa sesión ordinaria, pues ya se manda a la comisión correspondiente. Hay como, no sé, son como 20 comisiones que hay en el Congreso de Trabajo. La comisión la dictamina, la puede dictaminar con dictamen favorable, sin modificaciones, es decir, así como fue presentada, se va otra vez para el Congreso, para el Pleno del Congreso, o la puede dictaminar favorablemente con enmiendas. Luego ya después puede ser aprobada mediante su discusión por tres sesiones en la sesión solemne del organismo y por urgencia nacional, ¿verdad? Pero lo básico aquí es que siempre deben de estar por lo menos 107 diputados en cada discusión, ¿verdad? Luego, pues, cuando se aprueba, ya saben ustedes que se remite al presidente de la República para que ejerza su derecho de su sanción o veto de la misma. Por ejemplo, luego la sanciona, la promulga y la manda a publicar. Luego en la publicación pues ya viene la vigencia, en donde la ley entrará 8 días después de su publicación en el diario oficial, y son 8 días lo de la vacatio legis, es decir, entre su publicación y su vigencia, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Noé. Licenciado, hablando de los diputados, yo considero que son bastantes para... Sí, son bastantes para Guatemala. Deberían ser por lo menos unos 2 o 3 por departamento, no por población, sino por departamento. Yo creo que es mejor, pero cuando yo sea político, lo vamos a arreglar. Mire, pues, Eduardo, estamos hablando de cuestiones utópicas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar ahí en el Congreso en primera mano. Pero, por ejemplo, cuando vienen los candidatos, dicen, voy a reducir el Congreso. Dice. En primer lugar, para reducir el Congreso, tienen que reformar la ley electoral y de partidos políticos. Luego, esta ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional.
2 terceras partes también. Es una ley de rango constitucional, igual requiere el voto de las 2 terceras partes, pero ojo, previo dictamen ¿de quién? La Corte de Constitucionalidad. De la Corte de Constitucionalidad. Y ojo, cuando se reforma la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, si este año hubieran reformado la ley electoral y de partidos políticos, no tendrán vigencia esas reformas sino hasta el siguiente periodo electoral, ¿verdad? Entonces, todo va cambiando, el sistema como que está autoprotegido, por decirlo así de alguna manera, y usted sabe, ¿verdad?, que ahí corren intereses de cada partido, entonces tendría que haber una aplanadora, ¿verdad? Y lo chistoso es de que los que ya han gobernado con aplanadora ahora vienen y quieren decir que es muy grande el Congreso también. Por ejemplo, alguien que me diga cuáles aplanadoras han habido en el Congreso. De Álvaro Arzú, el PAN. Partido de Avanzada Nacional, ¿cuál más? El FRG, Frente Republicano Guatemalteco. Ajá, ¿cuál otro? La UNE. La unidad sí tenía, pero no era aplanadora como tal, sí tenía un alto volumen. La Democracia Cristiana Guatemalteca, ¿verdad? Con el primer presidente de esta era constitucional que surge a partir de la Constitución del año 85. Pero bueno, ya nos estamos divagando. Entonces, el punto es, chicos, que son cuestiones que, como dicen, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? A menos de que haya una voluntad política, que haya una honestidad, que se piense en el pueblo, pues podrían darse estos cambios. Pero ahí se las dejo. Entonces, por ejemplo, estas entidades descentralizadas, pues, tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio. ¿Por qué el Registro Nacional de las Personas tiene patrimonio propio? Por lo que recaudan a través de los servicios que prestan, generan ellos ingresos privativos, les denominan. Así es, Víctor, porque ellos tienen la potestad de poder cobrar por los documentos que extienden a los administrados. Sin embargo, ese patrimonio propio es insuficiente y siempre cada año tienen que pedir partida presupuestaria, ¿sí? Y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. A eso es a lo que se refiere con la personalidad jurídica. Pero la ley les establece que para poder cumplir sus funciones van a establecer oficinas del Registro Nacional de las Personas en toda la República de Guatemala. Miren, nos ha costado, chicos, nos ha costado. Por ejemplo, yo antes les decía, para poder ir a sacar una certificación de nacimiento, yo tenía que ir hasta Puerto Barrios, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo era esa cuestión de la desconcentración, ¿verdad? O centralización. Ahora yo puedo estar allá en San Marcos y puedo pedir un certificado de nacimiento ahí en San Marcos. Puedo, inclusive extravié mi DPI, puedo pedir una reposición en San Marcos y que me la entreguen acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo estos sistemas pues van tornando más eficiente la prestación de los servicios públicos, a pesar de que no sean perfectos, ¿verdad? Sin embargo, lo que se trata es pues de cumplir con los objetivos de eficacia y eficiencia. No sé si ahora ya van entendiendo las diferencias entre un órgano centralizado, desconcentrado y un descentralizado. Chicos. También otros órganos que son, ¿sí lo están entendiendo o no? Ahí vamos. Sí. Más o menos, Lick. Más o menos, licenciado. Si hacemos un cuadro comparativo. Ahí está, esa es su obligación, hacer un cuadro comparativo. Un órgano centralizado es, por excelencia, el organismo ejecutivo, ¿sí? Porque en él está concentrado todo lo relativo a la prestación de servicios públicos.
Antes, como les decía, por ejemplo, ir a finanzas era un dolor de cabeza. Sin embargo, se fue desconcentrando poco a poco. Antes usted, por ejemplo, compraba un vehículo y para obtener sus placas, ay, Dios mío, era bárbaro eso, ¿verdad? Sin embargo, ya a la SAT se le dotó a la SAT con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y todo eso. Ahora, inclusive, ya casi todo lo hacemos electrónicamente. Antes, pagar el impuesto sobre la circulación de vehículos, chicos, era un dolor de cabeza. Ahora usted solo se mete a Declara Guate, llena su formulario, si quiere lo imprime, si no, no, yo no lo imprimo para ahorrar hojas y lo pago mediante mi banco y ya pagué mi impuesto de circulación de vehículos. Y así espero pues de que esté en las calles, como ya lo pagué, que ya no, que esté en las calles en perfecto estado, ¿verdad? Luego la desconcentración se les da un poco de competencia, pero siempre va a pertenecer bajo el mando del órgano centralizado, que es el organismo ejecutivo. Mientras que un órgano, y aparte por quien los crea, ¿verdad? El órgano centralizado, la Constitución Política de la República, porque ahí está establecido el organismo ejecutivo, ¿sí o no? Sí, Nick. Y que están desarrolladas sus funciones en la ley orgánica del organismo ejecutivo y otras leyes administrativas. Un órgano es concentrado, lo crea el órgano centralizado, que es el organismo ejecutivo, ¿por medio de qué? De acuerdo gubernativo, acuerdo ministerial, acuerdo del consejo municipal o un acuerdo de una junta, ¿verdad? De un ente colegiado, ¿sí? Un órgano descentralizado ya tiene personalidad jurídica propia, es decir, yo ya puedo indicar, yo ya puedo, por ejemplo, utilizar la ley de contrataciones, si usted lo quiere ver así, yo puedo celebrar convenios con otras entidades, porque yo ya puedo actuar dentro del ámbito jurídico, ese es un órgano descentralizado. Voy a tener patrimonio propio también porque voy a obtener ingresos, voy a obtener fondos privativos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, siempre voy a estar sujeto al organismo ejecutivo por determinadas situaciones, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, volvamos con la ley del RENAP, el órgano colegiado del RENAP es el directorio, ¿sí o no? Artículo 8. Y el directorio está integrado por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Gobernación y un miembro electo del Congreso de la República, por el Congreso de la República. Entonces, ya vemos de que no es el propio Registro Nacional de las Personas el que va a nombrar a sus autoridades, sino que va a ser, en este caso, va a estar integrado las autoridades por su directorio, por un miembro electo por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ahí indica en el artículo 9, el Tribunal Supremo Electoral elegirá entre sus magistrados titulares un miembro titular y un miembro suplente, ¿sí? Eso también es una característica que no tienen por lo regular los órganos descentralizados. No eligen a sus propias autoridades, ¿sí? El Congreso de la República también elegirá a un miembro. La verdad es que a mí me hubiera gustado ir a RENAP, pero hay una cuestión, un requisito que uno tiene que tener 10 años de estudios en informática. Ahí por si ustedes se visualizan también como parte de miembro del directorio, estudien cualquier cosa de informática para acreditar esos años de experiencia, ¿verdad, chicos? Yo ya me está pegando, ya me están cantando las golondrinas, ¿verdad? Entonces ahorita para mí yo considero que ya tal vez es muy tarde. Y un miembro y el ministro de Gobernación, quien podrá delegar su representación en uno de sus viceministros. Vemos aquí que el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, pues conforman ese directorio y un miembro del Tribunal Supremo Electoral lo van a integrar. Para crear órganos descentralizados y autónomos es por medio de un decreto del Congreso de la República
siempre y cuando este sea aprobado con el voto favorable de las 2/3 partes, ¿sí o no? Y ya vimos que son 7 diputados. Entonces, en un órgano descentralizado ya se le da más libertad, más campo de acción a estos entes para que puedan actuar. De hecho, vimos cómo fue que a las municipalidades se les suprimió esta competencia y ya fue delegada por medio de una norma ordinaria al Registro Nacional de las Personas. Y ya vimos también por qué fueron las causas, ¿verdad? No sé si ya vamos quedando claros. Chicos, ¿están ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y ahí, como les digo, ya pueden ir ustedes creando su cuadro comparativo, ¿ok? Por ejemplo, forma de creación, el organismo ejecutivo, constitución, órganos desconcentrados, acuerdos gubernativos, órganos descentralizados, autónomos, órgano centralizado, pues no tiene personalidad jurídica, los desconcentrados tampoco, los descentralizados sí. El organismo ejecutivo no tiene patrimonio propio porque depende también de que se le apruebe el Congreso de la República, mientras los otros dicen tener patrimonio propio, pero ese patrimonio no es suficiente porque la mayoría de entes en Guatemala, como ya lo expliqué en otra clase anterior, no son autosustentables. Podríamos hablar ya de una independencia, siempre y cuando pues no se necesite ir al Congreso. Yo les invito a que, por ejemplo, en los meses de septiembre y octubre y noviembre vayan viendo ustedes, porque las audiencias son públicas, de cómo la Comisión de Finanzas Pública y Moneda del Congreso de la República va recibiendo a la mayoría de instituciones que integran el Estado de Guatemala para justificar por qué aumentan sus presupuestos, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta pues que al final pues siempre se va a depender de otro órgano. Bueno, con relación a, dicho esto, pues ahora ya es más fácil entender, ¿verdad? Por ejemplo, las ventajas, se descongestiona la administración pública. Por ejemplo, con el tema de la Superintendencia de Administración Tributaria, chicos, créanme, denle gracias a Dios que ustedes no vivieron esos tiempos oscuros donde usted quería hacer algún traspaso de vehículo, ay Dios mío, donde usted, yo por ejemplo todavía en el año 2003 traje un vehículo de Estados Unidos y por último me aparece revisión. 3 meses me quedé sin vehículos, chicos. Lo tuve que ir a dejar ahí a la aduana, inclusive tuve que ir a la frontera de Tecún porque me dijeron, miren, no, tiene que ir a pagar allá el impuesto y traerse el vehículo para acá. Ahora, gracias a Dios, ya puede usted pagar su impuesto si trae un vehículo desde el extranjero por medio del formulario I-Prima, ya lo paga todo, lo va a sacar el banco y al final, pues va a ir a traer sus placas. Antes, para que le dieran sus placas, usted iba ahí a SAT, a finanzas, donde estaba SAT, le decían, vénganse dentro de 15 días por sus placas y por su tarjeta de circulación. Y miren, y uno tenía que confrontar esos documentos, ahí era un dolor de cabeza, chicos. Se descongestiona la administración pública de presiones sociales y de la obligación de prestar servicios. El servicio se moderniza, los ejemplos que les he dado yo ahora, pues gracias a Dios al avance de la tecnología y que se han emitido normas y reglamentos, pues han hecho más viable modernizar los servicios y los particulares se benefician porque reciben un servicio más eficiente, ¿verdad? Les voy a comentar una anécdota ahorita también. Fíjense que yo iba a comprar un terrenito bonito, ¿verdad? De hecho, era un terrenito bonito, pero como no había seguridad y certeza jurídica, en primer lugar, pues, no sé cómo les dicen a estos, un comisionista, pues me enseñó el terreno. Entonces yo le dije, mire,
yo necesito que me dé usted el número de finca, folio de libro para ver de quién es el inmueble, en primer lugar. Necesito que me dé el nombre de la persona y su número de cédula para poder verificar la identidad de la persona. Y entonces, por ejemplo, resulta que la persona era de Retaluleu. Era de Retaluleu. No me acuerdo si era de Retaluleu o de Suchi, pero era por ahí, por ese lado. Entonces, ¿qué hice yo? Porque yo quería corroborar la verdadera identidad de la persona. Tuve que desplazarme hasta Retaluleu a solicitarle a la municipalidad. Y llegué temprano, mire, y llorándole uno ahí al de la municipalidad. Mire, ¿será que me puede dar hoy mi certi? Es que yo soy de la capital. Me fui en bus y cabal ahí me dieron el certificado de nacimiento de ella, me dieron el certificado de asiento de cédula de vecindad, porque antes cuando usted sacaba su cédula de vecindad, pues tenía que llevar una fotita en blanco y negro por lo regular, y ya la pegaban, era la que le pegaban a su cédula y la pegaban en ese libro. Como decía el compañero, muchos alcaldes en represalia porque se les quitó ese poder, pues quemaron muchos libros, ¿verdad? Y por eso muchas personas hasta la fecha de hoy tienen problemas con su identidad. Y cabal, ahí estaba la foto de la señora porque ya era una señora mayor y ahí estaban las distintas fotos de ella. Entonces eso ya me daba a mí la tranquilidad que sí era ella. Y todavía cuando ya la veo yo, cuando íbamos a firmar la escritura, me pongo a ver ahí este certificado que me dieron, ¿verdad? Y me dijo el difunto Vicente Roca, mire, me dijo, eso es bueno, usted va a ser buen abogado porque es acuicioso, ¿verdad? La mayoría de colegas, pues, tráigame su DPI, pero hay veces de que uno debe de hacer investigaciones más a fondo. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido en este tiempo, yo voy a cualquier RENAP y pido certificado de asiento de cédula, si lo hay, ¿verdad? Y ahí me lo dan. No tengo que desplazarme hasta Retaluleu. A eso es a lo que se refiere con un servicio más eficiente. Que los DPIs al principio costaba que hasta 6 meses que se lo dieran a uno, también, pero esto ya va cambiando, ¿sí? ¿Entendemos las ventajas de ese sistema de descentralización? Sí, Lick. Sí, yo creo que ya están cenando, ¿verdad, chicos? Bueno, dentro de las desventajas, ahí donde tenemos el problema, existen criterios en la toma de decisiones, va a depender de quién esté dirigiendo la institución y puede decir, antes lo hacían así y estaba malo, y entonces le cambian a uno tal vez algún procedimiento. Es lo que ya está en el inciso B, la creación de varios procedimientos, entonces uno no sabe ni qué hacer. Las pérdidas que se lleguen a reportar debe absorberlas nosotros, la población, ¿verdad? Lo que les decía. Por lo regular, la mayoría de entes descentralizados, a pesar de que ingresan patrimonio propio, ya sea por fondos privativos o porque por medio de un arancel se le permite cobrar por ese servicio prestado, pues muchas veces no es suficiente, ¿verdad? Hay veces, miren, por ejemplo, en el RENAP, ustedes, antes las certificaciones eran bien chileritas, ¿verdad? En un papel así especial, hasta con un holograma tridimensional y todo eso, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando daban esas certificaciones. Eran bien chileras, ¿verdad? Ahora en una hoja de bond le imprimen a uno su certificado de nacimiento, ¿verdad? Y con su código QR. Entonces, ¿por qué? Porque se gastaba más en la compra de ese papel especial y que tampoco daba seguridad ni certeza. Entonces, por eso decidieron mejor cambiarlo a papel bond. De hecho, yo no sé ustedes cuando se vayan a graduar, pero por ejemplo, nosotros, nuestras hojas de papel sellado especial para protocolo, todavía son bonitas, todavía las imprime la tipografía nacional, pero a ellos les representa también pérdida en la impresión de esas hojas de papel sellado especial para protocolo, donde usted va a hacer sus escrituras. De hecho, el superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa quería también que el propio notario imprima esas hojas en su oficina
Y créanme que si usted va a ejercer si usted, también se acababa ese papel y ya no le daban a uno certificado. Gracias por ese aporte, Lourdes. Gracias. Entonces, como les digo, ahora casi todo, si usted va a ejercer la profesión liberal, usted va a gastar ahora en todo, ¿verdad? Si usted obvio, el cargo se lo traslada al cliente, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí van conmigo y quieren una certificación electrónica, pues yo les cobro 25 quetzales, valen 15, pero les estoy cobrando lo que es mi energía eléctrica, la impresión, ¿verdad? Y aparte que yo le pago al procurador y todo lo que se ahorran para no ir al RENAP. Entonces casi que nos querían trasladar también ese gasto de las hojas de papel sellado especial para protocolo a nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, no obstante de que esas hojas tienen un mecanismo de control para que no se haga mal uso de ellas, porque por ejemplo, si usted pierde una hoja de protocolo, tiene que dar aviso, tiene que ir a poner la denuncia respectiva, tiene que dar aviso a la Corte Suprema de Justicia para que establezcan que esa hoja está extraviada, porque si no, el uso que se puede hacer de ella es bárbaro, chicos. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que no son autofinanciables y esas son las desventajas que hay. Con relación a los distintos procedimientos, miren, chicos, uno hay veces que alguien trabaja en el RENAP porque no quiero herir susceptibilidades. Y si trabaja está bien, pero miren, de hecho tengo una amiga en RENAP y me enojo cuando voy con ella, ¿verdad? O sea, me enojo. Es que los notarios acá, mucho notario que no sabe nada. No, tranquila, eso es lo que tú dices porque ya llevas 10 años trabajando acá. Sin embargo, yo que sí sé, gracias a Dios, te puedo decir de que están equivocados. El problema es de que a mí no me gusta andar discutiendo con las entidades porque para mí lo más importante es mi cliente y lo que yo debo de hacer es resolver el problema de mi cliente. Y por ejemplo, me encanta porque llevo ahorita, fíjense pues, a mi clienta no le aparece, ya falleció su mamá y no le aparece su certificado de nacimiento, que es un requisito que pide la PGN para un proceso sucesorio, intestado extrajudicial. Cuando yo voy y le digo, y miro, está destruida la partida de nacimiento, le digo yo, mira, entonces aquí tengo que hacer una reposición de partida. No me dice. ¿Qué vas a reponer si la partida no está? Porque arrancaron las hojas del libro. De hecho, en la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, como les digo, arrancaron las hojas. Pero sí tenemos, por ejemplo, le digo yo, una copia de la cédula de vecindad de ella. Sí tenemos el asiento de cédula de vecindad. Sí tenemos que se casó con un señor en vida. Esos son elementos que nos dan a nosotros información suficiente para reponer su partida de nacimiento. No, si venís aquí con eso, de una vez digo que la opinión del RENAP va a ser negativa. Bueno, y aparte, como ya falleció, tiene que ser judicial. Bueno, digo yo, esa parte se la doy. Y bueno, inicio mis diligencias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Y cabal, le digo al juez, denle audiencia al RENAP para que RENAP venga y emita opinión. Y RENAP, cabal, sí, es procedente las diligencias de asiento extemporáneo. Luego, al final, se tiene que mandar a la Procuraduría General de la Nación porque es un órgano constitucional, unipersonal, de carácter deliberativo. ¿Se dan cuenta cuando usted estudia su ley, cómo se escucha hasta bonito? ¿Sí o no? Selec. A ver, ¿alguien más? Hasta a usted, hasta se oye así, bárbaro, ¿verdad? Puchicas, qué vocabulario. Elegante. Qué elegancia la elegancia. Pero al final la Procuraduría viene y me dice, mire, señor juez, aquí hay información suficiente, lo que yo ya había dicho. Y las diligencias no son diligencias de asiento extemporáneo, sino que son de hecho, perdón, me interpuso un previo la PGN, un previo para los que no saben es
que antes de emitir opinión, ellos le piden a uno que cumpla con algún cierto requisito o que acompañe otra documentación. Y nos dicen que que se lo pidamos a RENAP, ese documento. Ya viene RENAP, no obstante que ya había dicho que eran procedentes las diligencias de asiento extemporáneo, nos indican ahí. No, resulta que al final no, que lo que tenía que hacer era una reposición de partida de nacimiento. Y así. Y yo amplié mi petición. Mire, señor juez, vengo a modificar la petición inicial y ahora que van a hacer diligencias voluntarias de asiento extemporáneo. Entonces la juez no me declaró, me rechazó esa petición. Pero dije, la juez va a hacer pilas porque le dijo a RENAP, mire, yo a usted no le mandé a pedir eso, si tiene o no tiene tal documento que pidió la PGN. No lo tenemos. Lo mandamos a PGN y PGN dice, no, las diligencias se denominan diligencias voluntarias de reposición de partida y no de asiento extemporáneo. Viene el juez y en lugar de darme a mí la oportunidad de poder solventar eso, porque sí se puede, porque es de forma voluntaria ese procedimiento que se lleva ante el juez, me declara sin lugar esas diligencias. Solo por eso, por la denominación. Todo lo demás, la materia de fondo, todo era correcto. Adivinen cuánto me llevé con eso. 1 año, 3 meses para que me dijeran al final que no. Luego el cliente dice, mire, es que el IC no trabaja, al IC no le importa mi caso, el IC anda en campaña, qué sé yo, ¿verdad? El IC tiene otros clientes mejores, cosas así, ¿va? 1 año y medio, chicos. Le pagan más en otros lados. Créanme que yo lucho bastante por mis clientes y bueno, dije yo, por lo menos ahora va a ser más rápido, ¿verdad? Ahora ya promoví mis diligencias voluntarias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento y lo único que cambió fue el nombre, porque presento los mismos documentos. A eso es a lo que se refiere de criterios en la toma de decisiones, varios procedimientos, ¿verdad? De repente nombran a alguien que no saben y esos son los problemas, ¿verdad? El problema de los entes descentralizados, chicos, es que no hay carrera de meritocracia. Ahí lo tiran a uno, bueno, pues ahí está la computadora y mira qué haces y resolves, ¿verdad? Ese es el problema y por eso es de que muchas veces se atrasan los procesos. Pero bueno, ya hice mi catarsis, no sé cómo se llama, y ahí está, ¿verdad? Chicos, tienen que estar tienen que estar preparados para todo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Vamos a ver. Así es mi league, dice. Así es league. No, pero es que hay otras personas. Así es mi league, me dice. Bueno, y por último entramos al último. Entramos al Noé. Iba. Ajá. Sí, entonces sí se puede, por ejemplo, alguna persona que no haya reconocido algún hijo o hija en vida, se puede entonces realizar ese trámite de reconocimiento extemporáneo. No sé, solo se me ocurre a mí nominarlo así. No tenga pena, aquí está. Además, usted no ha entrado a jurisdicción voluntaria, ¿oyó? Noé. Tenga pena, eso lo va a ver usted en notariado 3. Sí, reconocimiento post-mortem se llama. Así se llama el asunto. ¿Verdad? Solo que muchas veces, miren, unas cosas tan absurdas que pide la PGN o RENAP. Hay veces que se piden reconocimientos y ya han pasado tanto tiempo que le piden a uno testigos y tal vez la persona tenía 90 años, la que falleció, o sea, solamente que vaya a traer uno a Noé, a Moisés o a Abraham, ¿verdad? Así que saque la ouija. Así de ilógicos son a veces esos criterios, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, sigo haciendo catarsis, pero continúo. Me interesa que ustedes aprendan.
Y por último, que ya nos queda un poco más fácil, pues están las entidades autónomas. ¿Cómo se crean las entidades autónomas, chicos? ¿O quién las crea? ¿O cómo es que se crean, mejor dicho? Decreto del Congreso. Por medio del decreto del Congreso de la República. ¿Con qué más, Oscar, para que se les vaya quedando? Con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso. Ah, muy bien. ¿Y cuánto es el número de esas 2/3 partes? 107 votos. ¿Cuántos diputados hay ahora en el Congreso? 160. 160, muy bien. Y otra característica es que cuando se estime indispensable para mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Yo ya les estoy diciendo todo, chicos, después no me vayan a decir nada en el examen, por favor. Léanlo, léanlo, léanlo y léanlo, ¿verdad? Bueno, entonces la autonomía o entidades autónomas es un sistema de organización de la administración pública, pero acá, según la ley y según lo que aguante el papel, ¿verdad, chicos? Porque al final, como diría aquel presidente en Colombia, y si a los delitos ya no los llamamos delitos, ya no van a haber delitos, dijo, ¿verdad? Bueno, acá, para considerar un órgano autónomo 100%, debe de tener estas 7 características. Debe tener en primer lugar personalidad jurídica propia, es decir, tiene que tener la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, allá vamos a entrar a ver las entidades autónomas que regulan nuestras leyes. Tiene que tener patrimonio propio. ¿Las municipalidades tienen patrimonio propio? Sí. Sí tienen patrimonio propio porque creo que cobran sus tasas, no sé si sus tasas municipales o cosas así, ¿verdad? O por algunos servicios que prestan. Por ejemplo, miren ustedes, ahora cuando ustedes vayan a hacer una compraventa y quieran saber el valor real de un inmueble, vayan a la MUNI porque ellos son los que tienen el valor más alto de la propiedad. Pero si usted usted es el propietario, mire, vengo a ver qué valor tiene en matrícula fiscal municipal mi casa. No se le podemos dar si no paga usted 15 quetzales por un certificado que le damos, le dicen. No sé a quién se le ocurrió eso a ustedes. Puchicas, o sea que antes, si se dan cuenta, en sus recibos del impuesto único sobre inmuebles, antes sí decía el precio, ahora ya no lo ponen. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Ahora solo dicen cuántos trimestres tiene atrasados, cuántos trimestres tiene que pagar. Entonces tienen patrimonio propio los entes porque van a recibir de alguna forma, ya sea por una prestación de un servicio municipal, por una tasa, por algún arancel y todo eso, ¿verdad? Merari del Águila, por favor. Buenas noches, o presente usted un aviso notarial en Misco, sin boleto de ornato, ahí mismo le cobran los 20 quetzales. Imagínense, y si usted le lleva el de Guatemala o el de otro municipio, bravos se ponen algunos. No se lo quieren aceptar. No, porque tiene que ser del municipio porque usted está comprando y vendiendo en el municipio, no en la capital, dicen a uno. Bueno, pero sí, así es. Entonces, a eso es a lo que se refiere con patrimonio propio, ¿verdad? Por la prestación de determinados servicios, pues cobran estos entes autónomos o descentralizados. Sin embargo, no es autosustentable para satisfacer las necesidades de la población. O el problema, perdón, que ya se me estaba yendo, era acá, es que casi la mayoría de estos entes, chicos, ¿en gastos de qué se va el presupuesto que tienen? En planilla. Vamos a hablar. Dietas para ellos mismos. Ajá, todos tienen razón, pero tiene una palabra especial. Funcionamiento.
Así es, Mónica fue la que nos colaboró. Licenciado. Muy bien. Gastos de funcionamiento, ¿verdad? Usted va a ver que el presupuesto 80%, 90% gastos de funcionamiento, y ahí va incluido todo lo que ustedes dicen, ¿verdad? Pago de salarios, pago de pactos colectivos, convenios de trabajo, un montón de cosas, ¿verdad? Y al final, para prestar el servicio a la población, ya va lo mínimo, ¿verdad? Es por eso, como algunos dicen, pero ahora ya sabemos por qué es que es necesario reducir los órganos del Estado. Ahora ya lo puede decir usted con más propiedad, ¿verdad? No solo decir, miren, rebuscamos las instituciones del Estado, rebuscamos el Congreso. Ahora usted ya sabe el por qué, ¿verdad? Luego, otra característica es que eligen a sus propias autoridades. ¿Quién elige a los alcaldes? La población. Nación mediante el voto. La población, ¿verdad? Entonces, las municipalidades son electas, o los alcaldes y su corporación municipal son electos mediante el voto que emite su propio pueblo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién elige al rector de la Universidad de San Carlos? Los cuerpos. Los estudiantes. Los estudiantes. Cuerpos, los cuerpos. Cuerpos Estudiantes. electorales. Ajá. Así es. ¿Quién elige al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Igual, tres cuerpos. Muy bien. Los cuerpos. Entonces usted tiene que hacer ese análisis, no para mí, ¿verdad? Sino que es para ustedes, chicos, de veras. Yo se lo estoy ilustrando. Hay algunos órganos que son autónomos que vamos a ver, pero ellos no eligen a sus propias autoridades. Sin embargo, esa es una característica que debe tener un órgano para ser considerado como tal, autónomo. Permítame, chicos, voy a conectar mi computadora porque ya me estoy quedando y todavía, ya vamos a terminar, no se me alarmen, es porque yo me voy a quedar trabajando hasta más tarde. Miren en las fachas que ando. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ya me voy a ir a dormir. Ok, ahora sí. Bueno, tienen independencia. Tienen independencia económica, generan sus propios ingresos, no necesitan del presupuesto. ¿Qué órgano no necesita del presupuesto de ingresos y egresos del Estado? ¿Alguien que me diga la respuesta? Ni uno. Ninguno, ¿verdad? Todos necesitan del presupuesto aprobado allá en noviembre por el Congreso de la República. Entonces, quiere decir de que en realidad en Guatemala ya vemos que no se cumplen con algunas características, ¿verdad? Pueden emitir sus propias disposiciones internas. La Universidad de San Carlos puede emitir sus propios estatutos, sus propios reglamentos, sus propios acuerdos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Las municipalidades, ya dichoso, las municipalidades también emiten sus propios acuerdos, sus propios reglamentos, ¿verdad? Pueden emitir sus propias disposiciones internas, ¿verdad? Tienen independencia técnica porque tienen sus propios órganos técnicos y tienen independencia política por lo mismo de que ellos pueden elegir a sus autoridades, ¿verdad? Sin injerencia de algún otro ente externo, entiéndase, organismo ejecutivo, ¿sí? Entonces, para que un órgano sea considerado como autónomo, debe de cumplir con estos 7 elementos o estas 7 características. Y mi pregunta es, chicos, si puede ser pregunta de examen, ¿hay algún órgano eminentemente que sea autónomo puramente? Que sea autónomo de forma pura.
que no hay, Lick. No, Todo Lick. Yo digo que depende no, del tampoco. presupuesto. Bueno, así es, chicos. Ya adelantamos la respuesta. Así que en el examen puede decir yo, puedo indicar, la Universidad de San Carlos es un órgano 100% autónomo. ¿Falso o verdadero? Sí, falso. Falso. Falso, ¿verdad? Porque inclusive hasta hace poco, pues estábamos reclamando lo que en derecho nos corresponde, que es cuánto es el aporte constitucional que se le debe otorgar a la Universidad de San Carlos cada año. 5%. 5%. El 5% del presupuesto. Chicos, cuando ustedes vayan a responder, respiren. No menos del 5% regula la Constitución, ¿verdad? No menos. Esa es la respuesta correcta. Así como en procesal penal, ¿verdad? El procedimiento penal, después de que a una persona lo han ligado a proceso, ¿cuándo debe de finalizar o cuál es el plazo para finalizar la investigación después de que una persona ya la ligaron a proceso, chicos? 3 meses. 3 meses, Lick. ¿Alguien más? 3 meses con posibilidad de ampliación a requerimiento del Ministerio Público. ¿Alguien más? La respuesta que se tiene que dar es: la investigación debe concluir lo antes posible, ¿verdad, chicos? Lo antes posible. Así regula por ahí por el artículo 320 de su Código Procesal Penal. Ahí lo van a buscar. Lick, perdone. Una pregunta, pero ese 5% no se cumple, ¿verdad? Pues yo creo que sí, no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Hasta que empezaron empezaron a reclamarlo, ¿verdad? No se cumple, ¿oyó? De hecho, podrían hacer ustedes un ejercicio, pero bueno, ya, porque ya vamos tarde. Indica la ley establece, ¿verdad, chicos? El Código Procesal, y no puede ser mayor de 3 meses si la persona guarda prisión preventiva, ni mayor de 6 meses si se han otorgado medidas sustitutivas. Entonces, el consejo que yo les doy en esta noche: lean bien su ley, chicos. Lean bien su ley, ¿ok? Merari. Tenía levantada la mano. No, Lick, dejé la mano levantada, perdone. Muy bien. Entonces, como ustedes ya lo tienen en sus hojas, ahí tienen 7 órganos autónomos según la Constitución, ¿verdad? Y ahora ya entienden por qué es que le falta el 4, le falta el 3, le falta el 4 y así, ¿verdad? Ahora ya lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la Universidad de San Carlos siempre le va a faltar lo que es, permítanme saber, independencia económica, ¿verdad? Por eso indica ahí, ¿están viendo la diapositiva? Sí, Lick. Le falta el 4, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sí tiene sus fondos propios, porque es del aporte que dan los trabajadores de la empresa privada y de la empresa y de entidades públicas en algunos casos. Pero ¿quién elige a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿El presidente? Se las voy a dejar de tarea, no tengo mi ley orgánica, pero creo que son 5 representantes, incluso va uno por la Universidad de San Carlos, creo que va uno por el Ejecutivo, pero no lo escoge el propio instituto, ¿no es? Sí, eso iba a decir, yo creo que es representativo de diferentes instituciones estatales. Entonces, y las autoridades, volvamos a RENAP, las elige ¿quién elige el directorio?
pues no lo elige solamente un ente, ¿verdad? Uno de representación del Tribunal Supremo Electoral, otro del ministro de Gobernación, o puede ser el viceministro, y otro designado por el Congreso de la República. A las municipalidades le falta el 4 porque también depende del situado constitucional que se les otorgan a ellos, ¿verdad? Para sus gastos de funcionamiento. Y a los demás, pues siempre les va a faltar el 4, ¿verdad? Yo los animo a que hagan un ejercicio con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y con el Comité Olímpico Guatemalteco. Sin embargo, por esas disyuntivas que hay entre las normas, pues ya ven que nos hemos metido a problemas con el deporte federado, incluso con la Federación Internacional de Fútbol Asociado, etcétera, etcétera, ¿verdad? La Escuela Central de Agricultura ENCA, la Junta Monetaria. También el Registro de Información Catastral indica que es un ente autónomo, pero no es autónomo. ¿Por qué? Porque las autoridades, no sé si es un consejo ahí o es un directorio, pues es nombrado por diversos entes. De hecho, hay un representante del Colegio de Abogados y Notarios que integra ese consejo del registro de información catastral. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Ya entendimos? Y ahí abajo, pues ahí ustedes tienen, según la Constitución, cuál es el sistema técnico de organización de la administración pública que adopta Guatemala, descentralizada en su artículo 24. Es el que por excelencia se debe de adoptar. Y las obligaciones mínimas de las entidades descentralizadas y autónomas están en el artículo 134. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Entendimos estos sistemas o técnicas de organización de la administración pública? ¿O ya se fueron? No, licenciado. Claro. Bueno, pues entonces, ahora, ¿cómo es que se crea un ente autónomo descentralizado? En el acuerdo gubernativo del Congreso de la República. Un ente descentralizado. con la aprobación de las 2/3 partes del Congreso. Por medio de un decreto del Congreso con la aprobación de las 2/3 partes, siempre y cuando tienda a hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Un órgano desconcentrado, ¿cómo se crea? ¿O por medio de qué documento? Acuerdo gubernativo. Acuerdo gubernativo, acuerdo municipal, ¿verdad? El organismo ejecutivo, el órgano centralizado, pues ya fue creado por la propia Constitución, ¿verdad, chicos? ¿Y un órgano autónomo, cómo es que es creado? Por medio de un decreto también, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces hasta aquí lo dejamos. Por favor, leerme bien su artículo 134 de la Constitución, ¿oyeron? Muy bien, Lick. Está bien, Lick. Gracias. Sí, Lick. Miren, ayuden a Guilevaldo porque ya no ve y se creo que está quedando ciego. El licenciado ya nos estamos muriendo del hambre. ¿Y ustedes qué creen que yo no he cenado, que yo ya cené? Ay, Dios. Miren, aquí soy solito en la casa. No, pero no tengan pena, ya pueden abandonar la sesión, vayan a comer tranquilos, vean su peliculita o estudien, ¿ok? Si usted quiere, Lick, dale. Con este calor y esta sed, hay hombre, ganas de agua pura.